Hermanos, es una inmensa alegría compartir con ustedes esta catequesis. Vamos a empezar con la lectura del Proverbio 7:4. Dile a la sabiduría, sé mi hermana, y a la inteligencia, sé mi amiga. Entonces, pues en este programa vamos a tener como hermana a la sabiduría y vamos a tener como amiga a la inteligencia. Yo pediría un poco fuera de este proverbio que María también nos acompañe en este programa. En esta vez, pues, hermanos, vamos a hablar de la pastoral urbana tan necesaria en este momento, en esta época de la posmodernidad. Entonces, pues, yo quisiera que este programa, que va a tener unidad y continuidad, lo vayamos tomando en cuenta para todas las pastorales, pero en esta vez, pues, es específico, hablaremos de la pastoral urbana. El proverbio nos encausa hacia lo que queremos hablar, pero también recordemos que este es un aporte de nosotros los laicos hacia la iglesia, pero que también la iglesia con nosotros los laicos pues sea recíproca. Si ayudamos, que nos ayude. Si nos forma, que esa formación pues también sea aprovechada por la misma iglesia. Tenemos que ser con la iglesia complementarios. Lo que a nosotros los laicos nos haga falta, pues que nos proporcione la iglesia, pero también sabemos que la iglesia tiene grandes tareas que no tiene toda la capacidad de hacerlas, y nosotros pues allí seremos el complemento de ustedes, especialmente en la evangelización, en la catequesis y en la misión. Y tenemos que ser mutuos. El dolor que nosotros tengamos, que ustedes como iglesia también lo sientan. Y el dolor que a la iglesia le pase, también nosotros los laicos debemos de sentirlo. Pero no solo necesariamente tiene que ser dolor, sino que alegría. La alegría de ustedes será la alegría de nosotros. Y la alegría de nosotros los laicos será para ustedes también inmensa alegría. Con esta introducción, pues, entremos a compartir este tema de ahora, que lo repito, pues, vamos a hablar de la pastoral urbana. Hay tantas pastorales que aquí se nos dijeron en el documento de Aparecida, y a mí me ha parecido, pues, que debemos de hablar de la pastoral urbana. Recordemos que este documento tiene 3 partes. Tiene 10 capítulos y 554 numerales. Y ustedes posiblemente, los que han leído el documento, me van a decir, bueno, ¿y por qué se fue al último capítulo? Y los demás, bueno, tiene una explicación quizás teológica o evangélica, como ustedes quieran. Hablemos evangélica. El mejor vino se repartió por último. Ese es el significado, tal vez, de explicarles por qué yo sentí que el mejor vino está en el último capítulo, que es el de la pastoral urbana. Bien, hermanos, continuemos con esto. Vamos a tratar de establecer, como dijéramos, esto que estamos diciendo, y yo pienso que el valor agregado que estamos obteniendo de este programa es esa fe con que debemos de recibir, es esa fe con que queremos llegar hacia usted, es ese amor que queremos compartir y esa esperanza de un mundo mejor, de una ciudad mejor. Bien, hablemos un poco del andamiaje de la pastoral urbana, sobre qué está montada.
porque recordemos pues que si yo les estoy hablando de este documento de Aparecida, es porque este documento es continuidad de esto que tenemos nosotros aquí. Este es las 4 conferencias. Aquí están. No crean que las conferencias se hicieron y allá quedó botado todo y que no sabemos pues a dónde encontrarlas. En este libro nosotros tenemos las 4 conferencias anteriores. Tenemos pues Río de Janeiro, tenemos Medellín, Puebla y Santo Domingo. Luego, cuando este libro se hace, todavía no se había realizado la 5ª conferencia y aquí estarían ya las 5 conferencias. Estas 5 conferencias son el andamiaje, la base donde se sustenta todas las pastorales que ahora estamos desarrollando y en esta vez de la pastoral que yo les estoy diciendo que es la pastoral urbana. Veamos qué más podemos decir sobre este andamiaje. Esta parte, además, nunca nos vamos a apartar de Vaticano II y especialmente de esa constitución pastoral, esa constitución dogmática pastoral que es Gaudium et Spes, la iglesia en el mundo, y si no traduzcámosla de un solo, del gozos y esperanzas. Entonces, pues hermanos, Vaticano también nos aporta a nosotros que vamos a llevar a cabo esta pastoral urbana adyentes, un decreto que es el que nos dirige, nos rige y nos dirige para participar en cualquier pastoral y que en esta vez nos va a servir para la pastoral urbana. Luego pues tenemos, hermanos, el magisterio de la iglesia. En el magisterio de la iglesia, y vamos a explicar un poquito, todos estos libros que yo tengo, y una gran cantidad de libros, aquí llenamos unas 10 bibliotecas, de todo lo que ha escrito la iglesia. Ese es el magisterio de la iglesia. Y vamos a tocar solo aquellas cartas, exhortaciones que nos hablan de la misión, de la evangelización y de la misión. Así tenemos pues, partamos de cierta fecha para acá, 1975, con Evangelii Nuntiandi. Juan Pablo II la escribe porque él sabía que ya habíamos cambiado de época. Habíamos estado en la Edad Moderna y a partir de 1970 para acá, como lo expliqué en el programa anterior, ya estábamos pues en el posmodernismo y había que prepararse la iglesia para una nueva evangelización. Y entonces pues ese documento Evangelii Nuntiandi continúa para que se escriban otros documentos siempre relacionados con la misión, como Redemptoris Missio. También se escribe más adelante, allá por los años 90, Catequesis Tradendae, que este documento, esta carta de exhortación, este sínodo, hace que la iglesia publique el directorio general de la catequesis, que es tan importante que nosotros lo leamos, lo manejemos, lo apliquemos. Todo esto va sirviendo de andamiaje para las pastorales que aquí se presentan y específicamente en esta presentación que estamos teniendo para la pastoral urbana. Luego pues también hablemos de otras. Christi Fidelis Laici. En Christi Fidelis Laici se nos hace una exhortación a nosotros los fieles laicos
para que demos lo mejor de nosotros. Se nos pide que pongamos nuestros carismas al servicio de la misión, que pongamos también nuestros servicios al servicio de la misión y que esos mismos servicios los vayamos perfeccionando cada vez más y los convirtamos en ministerios siempre al servicio de la misión y ahora específicamente para la pastoral urbana, que es la que estamos desarrollando. Bueno, hermanos, pero no nos quedemos y actualicémonos. Estamos en el posmodernismo y tenía que escribirse una carta de exhortación como siendo una réplica de esta que les mencioné primero, ¿verdad? De Evangelii Nuntiandi. A los 40 años, el Papa Francisco dice, tenemos que actualizar Evangelii Nuntiandi, y por eso él sale con su carta de exhortación Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio, y nos prepara para hacer concretamente una nueva evangelización. Entonces, pues, hermanos, todo esto va creando el respaldo necesario, el sustrato, la base, ¿verdad?, para desarrollar todas las pastorales que en este libro están contenidas. Estamos hablando de la quinta conferencia de Aparecida. Asimismo, buscando como más respaldos para esto, porque es en serio, ¿verdad? No, pónganse a imaginar cómo va cambiando la historia. Para el año 1950, la población urbana de la Tierra, de nuestro planeta, solo era el 16% de la población, eran pocos. 50 años más tarde, o sea, para el año 2000, ya estábamos parejos, 50% de la población en la ciudad y 50% de la población para el campo. Pero miren cómo las cosas cambian en una forma vertiginosa. 7 años más tarde, ni me lo van a creer, ya la población urbana había superado a la población rural. Entonces había que apuntar, había que enfilar las pastorales hacia donde estaban los grandes conglomerados de población urbana, como sería, pues en este caso, desarrollar una pastoral urbana. Bien, hermanos, pero no solo eso es, dijéramos, parte del andamiaje. Tenemos algo más. Tenemos que se han desarrollado 5 congresos misioneros americanos y 10 congresos latinoamericanos. En cada uno de estos congresos se estudia, se analiza, se hace la meditación necesaria, se planifica y se actualiza la misión en América Latina. Especialmente hoy ya tenemos una referencia bien importante con la misión continental que se desarrolla en el 2008, un año después de que se realiza la Conferencia Episcopal de Aparecida. Con esta introducción que hemos hecho, pasémonos pues ya ahora a hablar concretamente de lo que es la pastoral urbana. Bueno, hermanos, vamos a tratar de justificar un poco esta pastoral. La humanidad, y ubiquémonos en la ciudad, tiene necesidad de desarrollo, pero al mismo tiempo
necesitamos un desarrollo de las necesidades. Necesidad de agua, necesidad de transporte, necesidad de educación, pero también necesidad de Dios. Entonces, la pastoral urbana tiene que girar hacia alrededor de eso, de la necesidad de Dios. También otra justificación de la pastoral urbana es que hay complejas transformaciones tanto en el campo como en la ciudad, pero más en la ciudad. Transformaciones socioeconómicas, transformaciones culturales, políticas y religiosas. No podemos olvidar que en la ciudad conviven diferentes categorías de personas. Ahí pues están las élites económicas, las élites sociales, las élites políticas, pero también las acompañan y en una gran cantidad las grandes mayorías de pobres. Todo esto nos va justificando por qué hay que desarrollar una pastoral urbana. Sigamos justificando porque no podemos así solo salir, miren, esta es la pastoral urbana. También existen, o más bien coexisten, hechos importantes. La globalización, que ya no la podemos negar, pero también la particularidad. Bueno, Juan Pablo II decía, ¿verdad? Globalicemos el Evangelio, globalicemos las Sagradas Escrituras. Otras cosas se están globalizando, como la cultura de la muerte, etcétera, etcétera. Veamos otros binomios más. La inclusión, es cierto que en lo urbano nos han incluido en muchas cosas, pero también hay mucha y muchísima exclusión. Otro binomio importante que se da en las grandes urbes es la personificación, pero también la despersonificación. Una persona que en una ciudad pequeña es don Julano y es bien conocido, cuando llega a una gran urbe, esa persona ya no es conocida. Saber quién será. Bueno, hermanos, también la ciudad nos presenta, las urbes nos presentan un lenguaje religioso propio, ¿verdad? Donde allí hay mucho secularismo. No se va a oír hablar casi nada de Dios. Se oye hablar de deportes, de política, de medio ambiente, etcétera, menos Dios. Y luego pues tenemos que las grandes urbes nos presentan homogeneidad, pero al mismo tiempo pluralidad. La necesidad de transporte, pero también hay diferentes formas de transporte. Es cierto que creemos en un mismo Dios, pero tenemos diferentes iglesias. Bueno, entonces pueden ver que hay diferentes razones para justificar lo que es la pastoral urbana. Nosotros pues, como estamos haciendo, disponemos de poco espacio, pues no podríamos dar todo un detalle de esto, ¿verdad? Sin embargo, pues como los programas van a tener continuidad, luego vamos a ir diciéndoles estas cosas. Pasémonos ahora pues como ya a lo que es el contenido de la pastoral urbana. La pastoral urbana responde a los grandes desafíos de la urbanización, ¿verdad? Entonces, pues, hay lugares donde
Antes fue un bosque, antes fue una zona ecológica importante y ahora la urbanización ha hecho desaparecer esos mantos acuíferos, ese hábitat para las aves, para los demás animalitos, y entonces ese es un desafío y debemos de tocar eso, no lo podemos dejar así nomás, con una pastoral urbana. También la pastoral urbana tiene que ser capaz de atender las variadas y complejas categorías sociales. Cada una de las categorías sociales tiene su propia complejidad, ¿verdad? Así pues también lo mismo en el campo de las categorías económicas, políticas y culturales. Asimismo pues los pobres, la clase media y las grandes élites. Tiene que llegar esta pastoral urbana allí, a estas categorías. No podemos decir esta categoría sí y esta no. A veces hay que priorizar, pero eso no quiere decir que todas las vamos a apartar, a unas sí y a otras no. Bien, veamos a qué más, por dónde va esta pastoral urbana. En el desarrollo de una espiritualidad de gratitud, pues ahora todo se hace con interés, con pago, con no sé qué, hasta con componendas. La gratuidad significa pues que las cosas las vamos a hacer totalmente gratis. Una cosa es gratis y otra cosa es gratuidad. La diferencia entre una y otra es que la gratuidad es totalmente gratis. Entonces, pero para eso solo se desarrolla con una espiritual que se llama a sí mismo la espiritualidad de la gratuidad. Eso tenemos que hacerlo dentro de la pastoral urbana. También la misericordia. Y fíjense que allí yo puedo tener la bolsa llena de dinero y en los bancos tener muchas cuentas bancarias, pero nunca voy a dejar de necesitar de la misericordia, porque esa no está en los bancos, eso no está en las cuentas bancarias ni en las tarjetas, esa está en el Ser Supremo, en el Ser Superior. También una espiritualidad de solidaridad fraterna. Miren, en las grandes urbes tiene usted al vecino, ya pasaron 20 años y no pudimos conocer al vecino ni a los hijos. Y sucede que la muchachita bonita que tenían ellos allí, el vecino, de repente nos damos cuenta que se llegó a casar con un drogadicto. Y los hijos de nosotros que podían casarse con esta muchacha bien sanos, hombres de iglesia, profesionales, empresarios, pero como se da ese fenómeno, ¿verdad?, de que no hay una solidaridad fraterna, no llegamos a ser como hermanos, aún siendo vecinos. Esta casa frente a la otra y no nos conocimos. Esa es la urbe, ¿verdad? Bien, hermanos, veamos qué más puede tener la pastoral urbana. Miren, aquí es donde se aplica en estos casos que nosotros estamos mencionando. La pastoral urbana tiene que ser o servir para abrir nuevas experiencias, estilos y lenguajes. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que nosotros aún a nuestros propios hijos no les entendemos el lenguaje. Ellos han aprendido en una época diferente a la de nosotros, se educaron en una etapa diferente a la de nosotros y ellos tienen sus propios códigos. Unos códigos expresados en gestos, en colores, en formas, en palabras que nosotros no las alcanzamos a entender, pero como catequistas, como evangelizadores, nosotros debemos conocer, pues, para hablarles en su propio idioma.
Eso no lo podemos descuidar, y por eso es que en la pastoral urbana tenemos que hacer estudio de estas cosas. Si no, les vamos a estar dando un lenguaje que ellos no lo van a poder captar. Vean pues que por eso es necesario que nosotros, como dicen ya en el lenguaje de nosotros ahí, entrémosle a la pastoral urbana. Bien, hermanos, continuemos aquí. Estoy con el documento de Aparecida. Bien, también pues que las parroquias se conviertan cada vez más en comunidad de comunidades. ¿Qué nos quieren decir con esto? Que se formen las comunidades de base, o también se le llama comunidades de fe, y en un tiempo se llaman comunidades eclesiales de base, ¿verdad? Que es con el nombre que más aparece en todos estos documentos. Allí ellas son pequeñas comunidades que se unen y se reúnen por afinidad, porque son vecinos, porque son familiares, porque están en el mismo movimiento. Y entonces pues tienen una identidad muy grande, muy profunda, viven los mismos problemas, las mismas situaciones, y la iglesia logra unirlas y reunirlas, y allí se difunde y se defiende el evangelio. Son como pequeñas parroquias. Lo que la parroquia grande, la parroquia central hace, debe hacerse en estas comunidades pequeñas, y por lo tanto allí es donde, como dice aquí este numeral, que las parroquias sean comunidad de comunidades. Y qué bonito, en el momento que una parroquia logra hacer eso, esa parroquia va para adelante. Cuando quiere hacer una jornada de evangelización, si solo recurre a sus pequeñas comunidades, y entonces la cosa es más fácil. Ahí se ponen asesores de cada una de estas comunidades. Allí se programa en pequeño para que la parroquia central, la parroquia grande, se le facilite más su labor evangelizadora, su catequesis y su misión. Veamos algunas otras cosas más importantes también dentro de esta pastoral urbana. Dice que se integren los elementos propios de la vida cristiana, la palabra de Dios, la liturgia. Pues si es que allí, en esas pequeñas comunidades, te va a compartir la palabra. Miren qué bonito se siente cuando uno está ahí. Yo tengo mi comunidad eclesial de base los días martes de 5 a 6 de la tarde. Tenemos una programación, ya tenemos una disciplina. Cuando yo llego, ellos ya están listos, ¿verdad? Compartimos la palabra de Dios y también algunos problemitas, ¿verdad? Allá la hermana de uno de los integrantes, pues, se cayó, no puede caminar, la fuimos a visitar, y así pues resolvemos cualquier otro problema pequeño, ¿verdad?, que esté al alcance y posibilidades de nosotros. Entonces, pues, compartir la palabra de Dios, compartir la liturgia. Recuerden que hay diferentes clases de liturgia, pero sobre todo la liturgia de la Eucaristía. Se recomienda aquí mismo en este libro de Aparecida que la liturgia, que es la fuente, es el culmen de toda nuestra vida cristiana, aunque sea una vez al mes, la comunidad esta eclesial de base, ¿verdad?, vayan todos sus integrantes para que los vean que viven en comunidad.
Miren qué bonito es que en una gran ciudad, ¿verdad? Allá en un edificio de 15, 20 pisos, ¿verdad?, se lograran formar estas pequeñas comunidades, ¿verdad? Y que de allí tomaran la decisión: hoy vamos a ir a la parroquia tal, que es la que nos queda cerca, y que nos vean que estamos en la liturgia de la Eucaristía. Eso sería una comunidad de comunidades. Así nos quiere la pastoral urbana. Miren cuántas cosas se dan. Allí también pues ya habrá una comunidad fraterna. Al hermano que pasamos 10, 15 años que no nos conocíamos y que ahora, organizados en pequeñas comunidades, pues vamos a compartir muchas cosas. Bueno, al salir de misa nos vamos a ir para tal restaurante y allí vamos a compartir, aunque sea una tacita de café. Y a veces otras cosas más, vea, que jueguen los hijos nuestros con los hijos de las otras familias. También una fraternidad de servicio. No, hombre, si hay servicios que uno tiene que ir al centro de la ciudad porque voy a sacar una fotocopia, yo no tengo fotocopiadora y necesito presentar un proyecto, pero lo tengo que fotocopiar. Y entonces les digo: fíjense que quizás yo no voy a poder ir a la Eucaristía con ustedes por esta y estas razones. No, hombre, vení, si yo tengo fotocopiadora, ¿cuántas copias querés que te saque? Miren qué bonito. Y lo estoy explicando en una forma sencilla, poniendo ejemplos reales y concretos para que vean pues que allí voy a aplicar lo que dije hace poco: los carismas, los servicios. Dale ese servicio al hermano. Y estoy haciendo un gran ministerio, el ministerio de samaritano, ayudándole al hermano con un cariño fraterno. Vean pues si no es necesaria la pastoral urbana, lo es. Bien, hermanos, pues también nosotros tenemos que dar ese servicio a personas que, aunque tengan, ya dijimos, millones, una buena situación económica, pero ya es anciano. Dejan de visitarlo, ya no lo sacan a pasear, mucho menos lo van a llevar a misa. Estamos viviendo la cultura del descarte y ahí es donde va a actuar la pastoral urbana. Bueno, hermanos, continuemos hablando de esta pastoral. Esta pastoral urbana tendrá que llegar a centros de decisión importantes en lo político, en lo económico y social. Con esta pastoral urbana nosotros podemos llegar al Poder Ejecutivo, a la Asamblea Legislativa, a los medios de comunicación, al deporte, a las artes. Es importante tener organizada la pastoral urbana, si no, allí van a ser lugares donde no se va a conocer del Evangelio de Cristo. Esos son los lugares que San Pablo llamaba los areópagos, ¿verdad? Bien, hermanos, pues vamos a continuar con esta pastoral tan bonita que el tiempo casi pues nos arrebata, pero yo siento que ya vamos hablando de la importancia que tiene la pastoral urbana y dónde la vamos a aplicar. Hay centros de atención especial en un mundo de sufrimiento urbano. Es cierto que el campo urbano nos proporciona muchas comodidades, pero también es un mundo donde hay mucho sufrimiento, que aquí el documento de Aparecida le llama el sufrimiento urbano. Así vemos nosotros pues que están los hospitales, nadie los visita,
unas monjitas pobrecitas, ¿verdad? Dentro de su propia cultura hay cosas que por el lugar de donde vienen estas pobres monjitas no pueden darle la atención ni la capacidad para hablarle a una persona que habla un lenguaje diferente a ella, ¿verdad? Los encarcelados, por las razones que sean. El Evangelio es misericordia. El Evangelio no se anda fijando, vos mataste, vos robaste, vos no has matado, vos no has robado. Está encarcelado. También decimos a los adictos, estas personas cómo sufren. Y quizás todavía sufre más los papás, la hermana, el hermano, la esposa, el esposo. ¿Y a dónde está esa pastoral urbana si no la organizamos, si no la implementamos, si no la aplicamos? También, pues, los habitantes de las nuevas periferias, porque toda ciudad, por muy importante que sea, puede ser una ciudad del primer mundo, pero siempre se desarrollan las zonas periféricas, las zonas marginales, allí donde hay mucha exclusión, mucho sufrimiento, allí donde los ocupan para andar vendiendo drogas, allí donde los ocupan para la delincuencia, para la criminalidad. Allí tenemos que llegar con la pastoral urbana. Bien, pues, también pues no nos descuidemos de que hay que crearles nuevas parroquias, capillas, centros de atención, para que allí nosotros no se nos haga difícil, ¿verdad? Si la iglesia está a 10, 20 kilómetros, que esa iglesia quede a 5 o a 10 kilómetros, y si es posible, unas pocas cuadras de donde nosotros vivimos. Entonces, hermanos, pues, esta es como una introducción a la pastoral urbana, y qué bien, pues, de que la iglesia ya la tiene estructurada, ya está aquí en estos documentos. Nosotros lo que tenemos que hacer es que incorporarnos a las diferentes estructuras que tienen las parroquias. Ahí hay movimientos, ahí hay asociaciones, ahí hay congregaciones, y demos lo mejor que tengamos nosotros como laicos. Que Dios los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este programa, que lo vamos a ir haciendo semanalmente. Bendiciones.